Bien. Got it. Okay, here we go. Okay, so vamos a estar listos para contestar. So, en mi escuela tenían ¿cómo se llama? Los salones de clase, y me imagino que ustedes habrán entrado o entren a instituciones o a lugares donde hay unos detectores, ¿verdad? Que cuando usted entra, la luz se enciende si está apagada. Y cuando al cabo del tiempo, eso se apaga, deja de ser. Si usted se queda ahí, yo me quedaba en el salón por mucho tiempo y no había nadie, las luces, ¡pum!, se apagaban. Usted ha experimentado eso, ¿verdad? Se apagan solitas, ¿verdad? Porque hay algo que las activa y algo que las hace que apagarse. Y estoy usando esta analogía, ¿verdad? Para ilustrar la manera en que Dios opera en nuestras vidas. So, hay algo que activa el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Pero hay algo que hace ¡pum! Y lo apaga. ¿Qué ustedes creen que activa el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas? Entre muchas cosas, ¿verdad? No hay una sola. Pueden haber muchas. Pero ¿qué puede hacer que el poder de Dios en su vida, ¿verdad? Y la presencia de Dios en su vida se active? Que a Dios le agrada, cosas que a Dios le agrada. Vamos a hablar de cosas que Dios le agrada, de nosotros. Ajá. Estudiar la palabra diariamente. Estudiar la palabra. La oración. La palabra nos conecta con el Señor, ¿verdad? Porque es Dios hablando directamente. Ok, ¿quién más quería decir algo? En el caso mío, como hoy, fue una alabanza. Y la puse en el carro, y de esas alabanzas que son viejas, que tú la conoces, pero en ese momento, la forma que la escuchaste, en la forma que la interpretó el artista, ¿verdad? Te sacan lágrimas, y se la compartí a Jean-Marie cuando llegué, porque son esas cosas que tú sientes la presencia, que tú, aunque estaba manejando, el corazón me palpitaba, y uno lo va guiando dándole gracias al Señor, porque en ese momento esa alabanza, que si yo te la pongo ahora mismo, tú dices, pero eso es más viejo que el frío, pero en ese momento yo sentí esa presencia. Y se la compartí a Jean-Marie cuando llegué, me encantó. Ajá. Pues la alabanza, la palabra, alguien dijo la obediencia. La obediencia, la oración. ¿Por qué la obediencia, Mili? Porque tenemos que obedecer el mandato del Señor en nuestras vidas. Amén. ¿Y a quién no le gusta la obediencia? Dime una persona que no le guste la obediencia. Sí, a mi marido, no, mentira. Vamos a pensar que nosotros somos padres. A nosotros nos gusta la obediencia. Positivo. Claro que sí. Positivo. Sí. ¿Verdad? Ojalá y siempre sean obedientes, ¿verdad? En el salón de clase nos gusta la obediencia. En la iglesia nos gusta la obediencia. ¿Por qué? ¿Qué hace la obediencia? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hace la obediencia? Disciplina. La obediencia nos enseña a disciplinarnos, ¿verdad? A someternos a algo, ¿verdad? Nos enseña, nos da, forma. ¿verdad? Nos forma. Muy bien. ¿Qué más? Da orden, da orden, ¿Ah? da orden. Nos da orden, nos da orden. Muy bien. Como imagínense un salón de clase donde no haya disciplina. ¿Se podrá aprender algo? Nada. No, nada. Imagínense una iglesia donde no haya disciplina. ¿Podremos llegar a algún sitio donde todo el mundo está haciendo lo que desea hacer? Todo está al garete. Todo está al garete. No. Entendiendo que nosotros somos un cuerpo y que el cuerpo está coordinado. Imagínense que una mano quiere ir para allá y otra para allá, y todo el mundo está haciendo su voluntad. Ese cuerpo está inútil ahí, tendido, porque no hay coordinación. Eso sería un desorden. Exacto.
So, a Dios le gusta la obediencia, a nosotros nos gusta la obediencia porque somos hechos a imagen y semejanza de Él. Y entendemos que esa obediencia viene de arriba, ¿verdad? Hemos adquirido ese concepto en nuestras vidas porque viene de arriba, ¿verdad? Así es que Dios, si no hubiera obediencia, tampoco posiblemente tendríamos unidad. Ujú. No hay unidad porque si todo el mundo quiere hacer lo que cada cual quiere, pues no hay unidad tampoco. De Ujú. manera que eso, muchas cosas, ¿verdad? Pueden activar la presencia de Dios, como le decía Janet, uno siente esas alabanzas y esos ríos de agua de vida entran al ser de uno, ¿verdad? Porque Así. Dios se agrada que le alabemos Ujú. y ese poder de Dios se manifiesta en nosotros. Pues hoy vamos a hablar de la obediencia. Vamos a Carmen, hablar de... sí, ¿quién me habla? No Carlos, veo el cuadro. Carlos, ok. porque yo digo que si el Señor no hubiera sido la obediencia que su padre le dio, él no hubiera llegado a la cruz, pero por su obediencia y porque él quería mucho a su padre, llegó a la cruz por nosotros. Amén. Este hombre se está adelantando a los hechos. Así es. Así es, don Carlos. Así es, ¿verdad? So, cuando nosotros decimos que queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que pensar que la obediencia nuestra es imprescindible para poder escucharla. ¿Por qué? Porque tratamos de concentrarnos en tratar de escuchar la palabra. La obediencia es una forma de cómo nosotros le demostramos al Señor, ¿verdad? Que Él es el que reina en Ujú. nuestros corazones y Él va a querer, ¿verdad? Ver nuestro corazón y que le agrada, ¿cómo es? Que nuestro corazón le agrada y Le esa agrada. comunicación va a estar abierta. Porque Ujú. nosotros estamos olvidándonos de todo lo que nosotros queremos, lo vamos a someter todos a los pies de Cristo y es Él el que va a reinar en nuestro corazón porque eso es lo que significa la obediencia, morir al yo, porque quien va a vivir en nosotros es Cristo. So, nosotros, bien, gracias Lorena, nosotros le agradamos a Dios cuando nosotros somos obedientes, ¿verdad? Y si nosotros somos obedientes, entonces Dios puede establecer una conversación con nosotros. Pero si Dios nos va a hablar y nosotros no vamos a escuchar, y si Dios nos va a hablar y nosotros no vamos a obedecer, entonces, ¿para qué Dios nos habla? ¿Verdad? So, Dios no nos habla para ser escuchado únicamente. Dios nos habla para que lo obedezcamos. Para que lo obedezcamos. Now, hay gente que escucha y no obedece. Y si tú escuchas y no obedeces, pues llega el momento, es como nosotros decimos, pero ¿cuántas veces te lo he dicho? Yo pierdo mi tiempo. Yo no sé ni para qué te lo digo. ¿Verdad? Porque la persona sigue haciendo lo que no debe de hacer. Entonces, si ese es el caso, pues entonces vamos a pensar en los detectores y eso, los detectores hacen ¡zup! Y se cierran. Y vamos a estar un tiempo sin identificar la voz de Dios y nos vamos a estar preguntando qué pasó. Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta porque no nos hemos dado cuenta. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que estar pendientes, ¿verdad? Tener nuestros sentidos espirituales abiertos a eso, de que Dios nos ha hablado y nosotros no hemos entendido. Y el Señor no nos vuelve a hablar, pero al tiempo nos vuelve a repetir lo mismo. Y al tiempo nos vuelve a repetir lo mismo. ¿Qué está tratando Dios de hacer? ¿Llamar qué? Llamar nuestra atención de alguna manera a través del mismo mensaje. Entonces, si tú no notas que Dios lo repite en varias ocasiones, tú no estás escuchando. Tenemos que nosotros entender, ¿verdad? Y estar atentos a la voz de Dios y saber que esa es una de las maneras en que Dios llama nuestra atención. Claro, hemos dicho en repetidas ocasiones, ¿verdad? Que cuando Dios nos pide algo y nosotros fallamos en lograr la meta, Dios nos vuelve a repetir que
el examen, ¿verdad? Ujú. Pero eso ocurre también cuando Dios nos habla y nosotros no estamos haciendo o no lo estamos escuchando o no lo estamos obedeciendo. Si no lo obedecemos, Dios se calla y lo vamos a tal vez ver más abajo. A veces que Dios se molesta porque nos lo dice en varias ocasiones, nosotros lo sabemos y no lo queremos hacer, ¿verdad? Pero cuando sencillamente no hemos entendido el mensaje, el Señor nos lo sigue repitiendo de alguna manera. Entonces usted tiene que decir, yo he oído esto en otras ocasiones y saber identificar, Dios me ha estado hablando y yo no he tomado qué, no he sabido entender lo que me está diciendo. Ujú. Ese sentido de, por eso es importante atender las predicaciones, atender los estudios bíblicos, ¿verdad? Porque Dios nos habla a través de esto y a veces nos da el tema en el estudio bíblico, nos lo da en la predicación. No se piense que eso es una casualidad. El Señor nos está hablando. Este domingo, ¿verdad? Parecía como que los temas estaban, como que no había congruencia en lo que habíamos recibido, pero sí la había. Por eso yo traté de enlazar el tema de Vilma con el tema de la predicación. Y es como un rompecabezas. Usted lo tiene que poner todo junto. Pero sus oídos tienen que estar abiertos para que usted pueda tener la aplicación, darle la aplicación a lo que está escuchando. So, Vilma nos habló de cómo adquirir una naturaleza divina y cómo añadir a nuestra fe virtud, al virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y todas estas cosas. Eso es la naturaleza divina, así es que es Dios. ¿Cómo nosotros adquirimos eso? Pues a través de las pruebas. Y Toñito nos predicó de qué, de las tormentas, los huracanes, de las pruebas, de la marea está alta, todas esas cosas, ¿verdad? So, los temas tienen ¿cómo se llama? Relación. Nosotros tenemos que aprender a escuchar. Escuchar no es escuchar como el papagayo, hay que aprender a escuchar y aplicar aquí. ¿Ok? Bien. So, ¿qué viene a tu mente cuando hablamos escuchar la voz de Dios? Porque a veces, o sea, no es como que Dios te lo va a decir todo al oído o todo al corazón, ¿verdad? ¿Qué viene a tu mente cuando decimos escuchar la voz de Dios? ¿Cómo Dios nos puede hablar? A nuestro sentimiento. Dios nos habla a nuestro sentir, a nuestro corazón, ¿verdad? Aquí en nuestro interior, ¿verdad? ¿Qué más? A través de otra persona. Nos puede hablar a través de otra persona. A través ¿Qué de más? No te oigo, Vilma. a través de la palabra, cuando escuchamos la palabra, Él nos habla, el Espíritu Santo, ¿verdad? Nos redarguye con la palabra nos confronta. Amén. Amén. La palabra nos confronta. ¿Qué más? También podría ser a través de experiencias vividas. A través de las experiencias, Dios nos deja pasar por experiencias buenas y malas, ¿verdad? Lo que pasa es que en las buenas no pensamos que Dios nos está hablando, porque nos estamos gozando. Pero son cosas que Dios nos ha permitido, ¿verdad? Y tenemos que pensar y darle gracias a Dios por esa oportunidad. Nos deja pasar por malas para que aprendamos, pero aprendemos también de las buenas. Aprendemos también de las buenas. Lo que pasa es que en las malas, como estamos como ¿verdad? En esa camisa de fuerza, le damos más énfasis. Pero ciertamente en ambas. Dios nos puede hablar de manera interna y nos puede hablar de manera externa, ¿verdad? Interna a nuestro corazón. Externa, hay muchas maneras en que Dios nos puede hablar externamente. Ya nosotros no tenemos, ¿verdad? Tantas manifestaciones como se daban en los tiempos bíblicos. Pero acuérdense que esa gente no tenía el Espíritu de Dios. Pero nosotros ahora lo tenemos. De manera que Dios puede hablar a nuestro corazón
porque nosotros tenemos ahora esa ventaja. Lo que pasa es que para nosotros poder identificar esa voz en nuestro interior, nosotros tenemos que estar bien preparados, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que entrar en esa profundidad espiritual. No es como que Dios no nos hable. Lo que pasa es que tenemos que estar unidos a la vid, unidos a la vid. Por eso dice que, ¿verdad? No podemos hacer nada sin estar unidos a la vid. No podemos a veces ni identificar que Dios nos ha hablado si nosotros no estamos unidos a ese pámpano. Porque, ¿cómo vamos a identificar la voz de Dios si no estamos unidos a Él? Usted puede reconocer la voz de su esposo o de su esposa de lejos, ¿verdad? Yo le contaba a los hermanos, yo no me acuerdo a quién yo le contaba el otro día que yo estaba sentada ahí en el sofá viendo una película y de momento yo sentí la voz de Luis que me llamó y me levanté para ir donde él. Porque uno la reconoce que de lejos. Y cuando me fui a levantar, yo dije, adiós, ¿y para dónde yo voy? Porque son respuestas que automáticas, instantáneas nosotros. Nosotros reconocemos las voces. Asimismo, nosotros tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios. Cuando Dios nos habla. Pero eso se da en qué, hermanos? ¿Cómo se da eso? ¿Cómo usted aprendió a reconocer la voz si usted ha reconocido la voz de su esposo por cuántos años? ¿Cómo se da eso? Por el Espíritu. Intimando con él. Intimando con él. En la práctica, en el tiempo, usted aprende a reconocer esa voz. Pero si usted no hace el ejercicio, hay gente que no se lanza. ¿Por qué? Porque no se atreven, porque están inseguros. Pues usted sabe, ¿cómo usted sabe, sale de duda? Intentándolo. Y si es Dios, se perdió la oportunidad. Pues hay gente que no se atreve. Usted tiene que atreverse, ¿verdad? Y Dios le confirmará de alguna manera si es o no es. La experiencia, la aplicación lo va a llevar a identificar. Pero si no nos atrevemos, nunca lo vamos a lograr. Nunca. Hoy vamos a concentrarnos en la obediencia, porque nosotros tenemos, y en cómo nosotros debemos estar preparados. ¿Por qué? Porque tenemos expectativas de que vamos a identificar la voz de Dios mañana. Pues tal vez no va a ocurrir, porque nosotros primero tenemos que estar preparados y estar conscientes, ¿verdad? Y tener la expectativa de que Dios nos habla cuando nosotros, no voy a decir, esto se está grabando, yo no quiero generalizar esto, ¿verdad? Pero yo estoy hablando, la gente conversa, o sea, ustedes están en Cristo y Dios pide algo de nosotros. Cuando nosotros estamos en Cristo, el Señor nos va a pedir cada vez un poquito más. Y ustedes conocen la palabra. Si nosotros conocemos la palabra, Dios nos va a pedir más a nosotros. Y nosotros tenemos que tener como unas cositas ya seteadas, ¿verdad? Para que el Señor profundice más, porque ya nosotros sabemos que el Señor nos habla a través de la palabra. Vilma ahí lo dijo, ¿verdad? El Señor nos puede hablar a través de una profecía. ¿Eso se da mucho en nuestros tiempos? No, hermano. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de la profecía. ¿Por qué? Porque no había Espíritu Santo para esta gente. El Espíritu Santo venía sobre los profetas, sobre los sacerdotes, sobre el rey, ¿verdad? Para dirigir al pueblo. Y ellos no gozaban de lo que nosotros gozamos. Dios puede hacer un milagro y nosotros vemos la gloria de Dios ahí. Dios hablaba de muchas maneras y se manifestaba con la nube, la Shekinah de Dios. ¿Se acuerdan cuando iba por el desierto y de esto de fuego cuando era de noche y la nube cuando era de día? Y todas estas cosas se veían, son teofanías, pero ahora nosotros no necesitamos eso. Nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón. Esto es un poquito esto es algo que nos va a dar un poquito de trabajo, porque ahora la voz viene de adentro, ¿verdad? Entonces, si viene de adentro, el Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros tenemos que estar listos, ¿dónde? ¿Afuera o adentro?
¿Cómo nosotros tenemos que estar listos? Tenemos que estar De- adentro. Siervo inútil. Tenemos que estar preparados internamente. Por eso es que necesitamos crecimiento espiritual. Por eso es que necesitamos, ¿verdad? Que hagamos el trabajo que Dios nos está pidiendo desde que nosotros nos hemos convertido. Comenzamos con un discipulado, ¿verdad? Y Dios nos está pidiendo y exigiendo cosas desde que nos convertimos. De manera que vamos a pensar que nosotros somos jugadores de baloncesto. ¿Qué se requiere para que ese jugador esté en forma y pueda jugar baloncesto? ¿Cualquiera puede ir a jugar baloncesto? No. No está listo. ¿Qué se requiere? Ejercicio, mucho ejercicio dieta. y práctica. Amén. Coordinación. Coordinación, ejercicio, práctica. ¿Qué más? Saber las reglas del Compromiso. Ave María, me lo quitaste. Disciplina. Amén. Disciplina, compromiso. Disciplina. Usted dijo saber las reglas del juego. Ok. Todas esas cosas se requieren. Nosotros estamos en un equipo. ¿Y cuáles son las reglas de juego de nosotros? Lo mismo, compromiso. Necesitamos saber las reglas también de todo lo que el Señor nos va a mandar a hacer. Todas esas cosas que acabamos de decir de un atleta, también las necesitamos hacer nosotros. Práctica, compromiso, entrega. Amén. Vamos a hablar del cuerpo ahora. Vamos a hablar del cuerpo. Necesitamos responsabilidad, compromiso, entrega, todas esas cosas. Pero eso viene en el tiempo, ¿verdad? Porque tú no te comprometes con alguien de la noche a la mañana. En la medida, cuando tú te casas, tú estás, tal vez llevas muchos años, pero el compromiso y la entrega se dan en la medida en que nosotros ¿qué? Crecemos juntos, ¿verdad? Crecemos juntos. Ok. Vamos a hablar de nuestro cuerpo como atleta. Necesitamos práctica. Necesitamos ejercitarnos. Ustedes han oído un slogan que dice cuerpo sano, mente sana. Yes. ¿Cierto, verdad? Necesitamos nutrirnos bien. Un atleta no puede estar comiendo porquerías por ahí. Tiene que hidratarse bien. Tiene que comer bien para estar listo. Eso junto con la práctica lo hace que esté listo para el juego, ¿verdad? ¿Cómo es que nosotros nos tenemos que preparar para poder estar listos espiritualmente? Estoy hablando internamente. Porque el Señor... el conocimiento personal de Dios y la íntima comunión con Él son las cosas que nos ayudan, las herramientas para nosotros poder ejercitar esa fe y estar atentos a la voz de Él. Sí, pero yo quiero llegar, eso es bien cierto, pero yo quiero llegar a nuestra responsabilidad porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Nosotros somos responsables de hacer cosas con nuestro cuerpo, con nuestra vida, internamente. No estoy hablando externamente. ¿Cuáles son las cosas que tienen que estar puestas en su sitio para que nosotros podamos crecer espiritualmente? Bueno, reconocer nuestros pecados primero, yo digo, y después seguir. Ay, espérate, voy a prender la cámara. Aquí, ahora. Yo creo que pues, primero reconocer nuestros pecados, Carmen, yo creo que y luego de ahí yo creo que seguimos, ¿verdad? Paso a paso, ¿no? Ok, reconocemos nuestros pecados de día en día, eso está bien. Según nosotros necesitamos alimentarnos y nutrirnos para ejercicio y cosas, nosotros también espiritualmente necesitamos alimentarnos y especialmente con la palabra de Dios. Amén. Ok, ¿qué hace esa palabra en nuestras vidas? Nos da sabiduría. Nos da sabiduría. Nos enseña a amar. Nos enseña a amar. Transforma. ¿Quién habló de eso? Fernando. Ok, todas esas cosas que ustedes están diciendo se dan en la palabra transformación. Cuando Dios viene a morar, el Espíritu de Dios viene a morar en nuestras vidas, ¿cuál es el trabajo de él? Transformarnos. Transformarnos.
dice, renovaos por medio de renovación ¿de qué? De nuestro De vuestro entendimiento. entendimiento, para que conozcáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Romanos 12:2. Si nosotros no tenemos mentes transformadas, ¿cómo usted va a entender la voz de Dios? Vamos a ponerlo de esta manera. La gente secular lee la Biblia y la entiende. No. No. Pues es el mismo caso. Si usted no aprende a transformar su entendimiento por medio de la palabra, porque la palabra es la voz de Dios hablando a su vida, ¿cómo usted piensa que usted va a oír la voz de Dios y la va a reconocer? Por eso usted es está que escuchando como un secular cualquiera, sí, Irma. por eso es que los inconversos dicen que nosotros somos locos y nosotros decimos que estamos locos por el Señor y nos entendemos. Seguro. Nosotros reconocemos la voz de Dios cuando nosotros reconocemos o entendemos su palabra. De otra manera, Dios le está hablando a un secular. Y el secular, si no entiende la Biblia, imagínense que Dios hable al corazón de ellos. Es que no, ellos no van a llegar. Estoy hablando de la gente que se ha convertido, pero que todavía está crudita, ¿verdad? Que hay muchos cristianos que llevan 2 o 3 años en la iglesia. No estoy hablando de nuestra iglesia, sino, ¿verdad? La iglesia en general, y no pueden entender la Biblia. Esas mentes que no son transformadas, porque tu mente no se va a transformar de un día para otro, se transforma en la medida en que tú practiques la lectura de la palabra, en que tú vayas a la escuela bíblica. Por eso hay que poner ese esfuerzo en venir, porque de predicación en predicación tú no vas a aprender. Tú vas a aprender cuando tú escudriñas la palabra, cuando tú la escudriñas. Tu mente es transformada y tú vas cambiando tu manera de ver las cosas. Entonces, cuando Dios te hable, tú puedes identificar, ese tal vez es Dios hablándome, porque tú empiezas a identificar su manera de hablar, su manera de dar instrucciones, ¿verdad? ¿Qué más nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, además de nuestra mente? Yo creo que es a través de la lectura bíblica, los sentidos espirituales inmediatamente se disponen y ahí es cuando nace un sincero deseo de hacer la voluntad de Dios y creer pues su palabra, y estamos atentos y bien podemos discernir cuando una palabra está adulterada o algo, porque nuestros oídos y nuestros sentidos espirituales están aptos para poder discernir esas cosas. Okay. Cuando tú hablas de sentidos espirituales, ¿de qué tú hablas? Cuando nuestra mente ya está renovada, cuando nosotros ya estamos realmente completamente renovados, nuestra mente inmediatamente, el sentido espiritual inmediatamente se activa, porque vamos haciendo morir la carne, nuestros deseos, todo, y empieza el Espíritu Santo a crecer en nosotros y aprendemos a escuchar su voz por medio de la palabra, por medio de una predicación, de una alabanza, de todas esas cosas. Empezamos a reconocer a Dios en todo lo que Él mueve, en lo que Él se mueve. Ok, gracias, Ruth. Ella está hablando, ¿verdad? De nuestras mentes renovadas. Y por ahí tenemos que empezar. ¿Qué otra cosa hay en nuestro ser que tiene que ser limpio? Sí, María. El corazón, una vez la mente se transforma nuestro corazón y nuestras actitudes cambian. Ok. Nuestro corazón están nuestras emociones, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos corazones limpios, ¿verdad? ¿Qué es tener un corazón limpio? La palabra dice que tenemos que quítese de vosotros. Quítese de vosotros. ¿Qué nos tenemos que quitar? Eso es un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Porque cuando nosotros tenemos corazones limpios, nosotros filtramos lo que se nos dice a base de ¿qué? De esas emociones y experiencias que hay en nuestro corazón. Y tenemos esas raíces de amargura, ¿verdad? Y tenemos esas experiencias pasadas que nos hacen reaccionar de una manera negativa. Entonces,
tal vez lo escuchamos, pero no lo vamos a obedecer. ¿Cierto? Porque no queremos la experiencia, porque no queremos pasar por eso, porque vemos que nos está llevando a un lugar donde nosotros no queremos ir. Y nuestros corazones tienen que estar limpios. A veces estas experiencias y este tipo de mentalidad, ¿verdad?, nos lleva a malentender a Dios. No entendemos la palabra. Nos lleva a no entender la intención con lo que la entendemos negativamente y Dios nos está queriendo llevar a un lugar bueno. Pero las malas experiencias no nos permiten obedecer la palabra porque nuestros corazones están viciados todavía. Porque la palabra dice, quítense de vosotros toda envidia, todo celo, toda maledicencia, todas esas cosas. Y nosotros somos los que tenemos que limpiar eso, hermano. Tenemos que limpiarlo. Y a veces vemos que lo que Dios nos está diciendo se contradice, ¿verdad? Nosotros no lo vemos claramente. No lo vemos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? Y es que estamos filtrando lo que Dios nos está hablando a través de nuestros corazones heridos. Tenemos corazones heridos. Y a nosotros nos toca comenzar por hacer eso. Porque, ¿verdad? Vamos a hablar del dominio propio. ¿Cuánta gente no tiene dominio propio? Y actuamos en ira, actuamos en desobediencia con nuestros hermanos. No hay dominio propio, no hay frutos. Son frutos del Espíritu. Y esos frutos que están ahí, pero usted tiene que ejercitarlos. Y en la medida en que usted practique estas cosas, usted va a ¿qué? A estar listo. Vilma hablaba, tenemos que adquirir dominio propio. Dice, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento y dominio propio. ¿Quién tiene que añadirle a esto? Nosotros. Nosotros. Es trabajo nuestro. No es trabajo de Dios. Dios nos lo puso ahí. Nosotros tenemos que saber utilizarlo. Y si nosotros no sabemos utilizar, entonces vamos a estar en desventaja. Todas estas cosas hay que limpiar la casa. ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que limpiar la casa. Y vamos a poder identificar la voz de Dios más fácilmente cada vez que limpiemos la casa. Porque Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Entonces, si tenemos la casa sucia, no podemos identificar la voz de Dios claramente. No la podemos identificar. Y la manera en que nosotros podemos hacer esto es comenzando a hacer a que nosotros aprendamos a crear esa nueva criatura en nosotros. Nueva criatura. Practique dominio propio. Ponga eso una meta cada vez. Practique el dominio propio, practique la paciencia, practique cada una de esas cosas y quítese de usted. Primero comience a quitarse y luego el Señor comienza a añadir y usted va practicando. Pero usted tiene que hacer ese trabajo previo, hermano, para poder crecer. Y no es que Dios no nos hable y que usted cuando se ha convertido, nuevo convertido, Dios no le hable. Dios le está hablando. Pero usted quiere profundizar y ser amigo de Dios. Dice que vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y cuando hablamos de amigos es ser pana, ¿verdad? Somos panas del Señor. Y vamos a entender la voz de Dios más fácilmente cuando usted es amigo del Señor. Porque esas voces que nosotros no escuchamos con frecuencia, no las conocemos. Y usted tiene que ir a la iglesia para entender que Dios le ha hablado. Me habló a través del estudio de la hermana Vilma o me habló a través de la predicación, pero cuando usted solito en su casa, yo no sé cómo identificar la voz de Dios. Yo oro y no sé cómo identificarla. Pues hay que crecer individualmente en esa dirección y buscar esa transformación. Busque la transformación y en la medida en que usted adquiera la transformación, usted va a escuchar, va a comenzar a escuchar esa voz más firmemente en su vida. Por eso estamos hablando de la obediencia, ¿verdad? Porque
cuando escuchamos la voz de Dios, Dios espera que lo obedezcamos, pero no la vamos a escuchar si no hemos limpiado el terreno. No hemos limpiado el terreno todavía. Bien, ahí era donde los quería llevar, ¿verdad? Así es nuestra vida espiritual. Cuando nuestra vida espiritual es saludable, ¿verdad? Y estamos creciendo, estamos en esa, hay gente que no quiere crecer, hermanos, se creen que se la saben todas. Ellos llegaron a un punto donde ellos solo saben todo y Dios les habla, pero ellos no lo escuchan. No se la saben todas. Porque no hay crecimiento. No quieren crecer. Están ahí. Y Dios les habla de muchas maneras, pero tú los ves que no reaccionan a la voz de Dios. Carmen, sí. Se dan estas dinámicas también de personas que leen, conocen la palabra y de quizás están hasta años trabajando en la obra según, pero el Señor les habla o nos habla más bien a cada uno, pero está de cada uno de nosotros el obedecer. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se forma esta dinámica de que escucho, pero no quiero obedecer, pero no voy a hacer porque me tienen que quitar esto o lo otro, entonces eso retrasa no solamente la vida personal de esa persona, sino la obra completa se daña porque por uno que está hablando para donde no es, la obra de Dios se detiene y los procesos y los milagros de Dios se retrasan, simple y sencillamente, porque vienen consecuencias a base de esa actitud negativa, de decir, no, yo sé que tenemos que caminar, pero yo no quiero. Y es triste porque a veces incluso a veces decimos las frases, pero no las practicamos. Y entonces es difícil. Y yo digo, siempre mi súplica cada mañana es, Señor, ayúdame que este día pueda hacer tu voluntad y sujeto esta mente, esta carne, todo, Señor, porque yo sé que yo no quiero ser retraso de lo que estás haciendo tú en mi vida y como iglesia, ¿no? Amén, amén. Así es. Bien. Si estábamos hablando, ¿verdad? Como dice Ruth, de las personas, ¿verdad? Que sencillamente no quieren caminar hacia adelante. Y Dios le habla de muchas maneras, pero sus experiencias personales, como no estamos listos, no estamos limpios, nuestros corazones no están ready, nos atrasan en el camino. Y entonces, hay personas que reciben el mensaje como un ataque personal y piensan que el diablo les está hablando. ¿Por qué? Porque ellos no quieren hacerlo, porque ellos no quieren crecer. Y los cambios, hermano, dan trabajo. Dios no nos ha traído aquí para ponernos cómodos. La comodidad nos va a llevar a morir espiritualmente. Usted sabe que Dios está constantemente cambiando cosas. En el mundo, a través del mundo, está haciendo operaciones. Dios es un Dios cambiante y está cambiando corazones y al Señor le gusta mirar hacia el futuro. Y siempre para usted caminar hacia el futuro, usted tiene que cambiar cosas en su vida. Porque Dios te va a requerir que tú cambies un montón de cosas hacia donde te va a llevar. Te va a llevar a... Eso le pedía Dios a los israelitas en el desierto. Tenían que cambiar, su mentalidad tenía que cambiar. ¿Y qué pasó con el grupo de personas? Llegaron a explorar la tierra y ¿qué pasó? Se intimidaron. Nunca cambiaron de mentalidad. Nunca pudieron entrar. Fueron pocos los que entraron. Ellos salieron de Egipto, pero no sacaban a Egipto de sus mentes. Yeah. Y entonces, si nosotros no hacemos ese cambio en nuestras vidas y estamos en ese camino donde nosotros digamos, estoy creciendo, estoy viendo frutos en mi vida. Y si yo me siento estancado, yo me tengo que preguntar, ¿qué pasa? ¿En qué examen yo me colgué? ¿Por qué Dios no me está hablando? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí que yo no he hecho? Y yo tengo que hacer ese trabajo mental. Y escudriñar mi corazón internamente. Porque Dios está requiriendo de nosotros. Y tal vez no estamos entendiendo el mensaje. A veces no es culpa, ¿verdad? A veces es que no estamos entendiendo porque nosotros tenemos la voluntad de hacerlo. Bien. Carmen. Sí.
hay veces que podemos retrasar el adelanto de un pueblo, que fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Amén. Cuando los 12 espías regresaron y Josué y Caleb dieron las buenas nuevas, porque ellos habían entendido lo que Dios había hablado a través de Moisés. Y cuando los otros 10 comenzaron a murmurar, a decir, a renegar y a no creer lo que Dios había dicho, aún ellos viendo la tierra que Dios les había prometido, mataron un pueblo, mataron una generación. O sea, que si nosotros no escuchamos lo que Dios ha dicho a través de su profeta, lo que Dios ha dicho a través de lo que él le impartió la encomienda de poder escuchar en aquel tiempo los espías, y nosotros no escuchamos lo que ellos dicen, aún viendo. Por eso es que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonable. ¿Por qué? Porque cuando tú niegas lo que el Espíritu Santo ha hecho o lo que el Espíritu Santo ha dicho, no reconociendo que es Dios, puedes matar un pueblo y te puedes matar tú mismo también. Porque esa gente que renegó esos 10 no llegaron y toda una generación no entró a la tierra prometida. O sea que esto es más serio todavía, y yo diría que en este tiempo donde estamos viendo tantas y tantas señales, la Escritura dice, el que tenga para oído, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Si nosotros renegamos y no nos acabamos de dar cuenta de que Dios está hablando y de que Dios, su venida está cerca, nosotros podemos parar la bendición de un pueblo. Por eso es tan importante el intimar con Dios, que hasta la saciedad se ha hablado en cada estudio. Yo creo que en todos los estudios se habla lo mismo. Esa intimidad con Dios, y no solamente la intimidad, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, dice la Escritura, que lo renovemos, porque como tú dices, Carmen, Dios es cambiante, su palabra no cambia, la esencia de su palabra no cambia, pero Dios cambia, porque Dios ve el futuro, que lo hemos dicho otras ocasiones, y este presente Dios lo va a utilizar para el futuro. O sea que es bien, bien de suma importancia poder continuar intimando para poder ver qué es lo que Dios quiere, tanto nosotros como individuos, nosotros como familia y como pueblo de Dios. Dios les bendiga. Amén. Pues, en torno a eso, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Toñito lo trajo de una manera diferente. La responsabilidad que nosotros tenemos de hacer el trabajo que Dios nos está mandando a hacer. Y no estoy hablando de hacer un trabajo colectivo, ¿verdad? Como iglesia. Nuestro trabajo individual como hijos de Dios. Dios nos ha estado hablando y nos está diciendo que van a haber cambios. Eso requiere que Dios cambie o que nosotros cambiemos. Para que Dios haga un cambio, nosotros tenemos que estar receptivos al cambio. Y por eso estamos aquí hablando de esto. Porque Dios nos lleva, como estaba llevando al pueblo israelita, nos lleva un cambio. Pero esta gente tiene que estar receptiva. Y del momento en que nosotros seamos como el pueblo egipcio, el pueblo israelita en aquel momento, nosotros vamos a estar retrasando la bendición de ¿qué? Del cuerpo, porque todos somos parte del cuerpo. Y todos tenemos que estar en un mismo sentir y recibiendo lo que Dios nos está diciendo. Porque yo no puedo arrastrar un cuerpo que no quiero caminar. Si yo estoy dando
instrucciones y estoy pidiéndole a los ministerios que hagan cambios. Yo estoy pidiendo eso porque vamos a hacer un cambio. Y yo hice una reunión, ¿verdad? Un retiro. Estuvimos una mañana con el gabinete hablando de todas estas cosas, hacia dónde vamos. Y le pedí visión y le pedí misión. Hermano, porque vamos caminando hacia el futuro y tenemos que pensar en qué vamos a encontrar allá. Y el Señor nos va a mostrar, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a ¿qué? A hacer los cambios. Porque cuando lleguemos allí no es hora de hacer cambio. Es acá para que podamos llegar allá. Pero si nos queremos anclar donde estamos, no, hermano, vamos a estar aquí mucho tiempo. Mucho tiempo. Estamos pidiendo algo que no va a llegar, no es por culpa de Dios, porque si Él nos quiere llevar, Él nos va a llevar. Pero si usted no quiere caminar, nos vamos a quedar en el mismo sitio. O el Señor le va a buscar solución a esto de alguna manera. Porque tenemos que caminar. ¿Ok? Pastora. Bien. ¿Quién me habló? Carlos. No veo la cosa amarilla esta, se me cambió el color y no me gusta, no te puedo identificar, dime. Que es que también, y esto lo hemos hablado algunas veces en los jueves, es que hay muchas veces que las personas se quedan en el área de confort y no quieren tirarse a buscar progresar, se quedan ahí porque es el área segura, si estoy aquí nada me pasa, en vez de buscar, ¿sabes qué? Quiero progresar. La misión y la visión es la que nos lleva a querer buscar aumentar, el buscar más, el querer hacer más, pero cuando no tenemos eso bien marcado, se hace difícil salir de esa área. Amén, amén. Hay que pasar el trabajo. Esto, llevar la cruz, ¿verdad? No es, la cruz a veces se convierte pesada, pero si la ponemos en las manos del Señor, es liviana. Bien, a veces nos debatimos, ¿verdad? Entre nuestra voluntad. ¿Alguien me pidió hablar? El Marí. ¿Tú estabas queriendo? Sí, Carmen. Con lo que dijo Toñito, me quedé pensando en la importancia de reconocer a Dios y quién es Dios en nuestra vida. Y pensaba un poco de las clases que tomé de coaching cristiano que nos hablaban de la manera de relacionarnos. Ajá. Y yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo podemos ser obedientes y seguir y cumplir con su voluntad? Pues yo creo que tiene que ver mucho en la manera, de qué manera yo me relaciono con Dios, cómo yo estoy viendo a Dios en mi vida. Lo estoy viendo como mi Padre, como mi Salvador, pero como mi Señor, a quien, ¿verdad?, yo debo someterme a esa voluntad de Él. O simplemente, y no es minimizarlo, pero simplemente interpreto, busco relacionarme con Él cuando tengo una situación o solamente acudo a Él en busca de ayuda. Amén, eso es buena aportación, ¿verdad? También, ¿cómo nos relacionamos con Dios? Hay gente que se relaciona con Dios cuando necesita la ayuda. Hay gente que no ve a Dios como su Señor. Si tú no lo ves como tu Señor, tú no vas a estar buscando la oración diariamente. Tú no estás buscando la guianza diariamente. Entonces, esa persona no va a ser transformada. Esa es la importancia que nosotros reconozcamos, ¿verdad? Que tenemos que poner al Señor primero, y si el Señor es el Señor de nuestra vida, como realmente debe de ser, entonces nosotros vamos a buscar por esa transformación que se da en los estudios bíblicos, se da en la escuela bíblica. Tenemos que buscar las ayudas, ¿verdad? O lo que Dios provee para que nosotros podamos ser agentes transformadores, porque nosotros nos transformamos y ayudamos a transformar al hermano. Y eso es una cadena que se repite, ¿verdad? Y nos convertimos en personas sabias espiritualmente, en la medida en que nosotros lo hacemos. Pero si vamos a estar sentados, esperando que Dios nos ayude, ¿verdad? Hay gente que sencillamente viene al Señor cuando quieren bendición, pero cuando Dios le pide algo, no se mueven, ¿verdad? Pues entonces vamos a dar como 3 pasos para atrás cada vez que eso ocurra. Bien, gracias. Bien, vamos entonces a entrar en el hecho de que vamos a establecer claramente
de que hay una conexión clara entre la obediencia y escuchar la voz de Dios. Y vamos a estudiar estos versículos, ¿verdad? Aunque ya nosotros sabemos eso, pero queremos ir a través de la palabra y queremos, tal vez empezamos de atrás para adelante, pero yo no quiero crear expectativas falsas porque a lo mejor usted va a través de estos, I don't know, 5, 6, 8, yo no sé cuánto duremos con esto, ¿verdad? Y al final usted diga, ah, a mí eso no me funciona. Bueno, tú estás haciendo lo que tú tienes que hacer. Yo quiero empezar creando expectativas claras. Las expectativas son, tú tienes que estar sano, tienes que estar en ese, no tienes que estar sano, pero tienes que estar en ese caminar. Tú tienes que, y en la medida en que tú camines ese camino, tú vas a identificar mejor, ¿verdad? Vas a crecer en eso. Tú tienes que tener tu corazón y tu mente y tu estilo de vida tiene que cambiar y tienes que estar dispuesto al cambio, ¿verdad? Y tienes que hacer un compromiso de obedecer. Tienes que hacer un compromiso de obedecer, porque si el Señor te va a hablar y tú no vas a obedecer, estás tú boicoteándote tú mismo o tú misma. Entonces vas a decir, yo lo intenté, pero no ocurrió. Bueno, pues entonces examínate tú, porque el Señor habla, ¿verdad? Bien, vamos entonces a buscar el Salmo 25:14. Salmo 25:14. Alguien que lo quiera leer. Amén. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima. Estamos hablando de intimar con Dios. Es aquellos que le temen, aquellos que se ciñen a su señorío, ¿verdad? Y a eso le da a conocer su pacto. El Señor intima con nosotros cuando nosotros somos, ¿qué? Obedientes a Él, porque aquel que le teme es obediente. Créeme que tú no quieres el fuerte del Señor. Porque cuando el Señor disciplina, y es fuerte. A nadie le gusta, ¿verdad? De manera que tenemos que temer a Dios, no de una manera negativa, pero tenemos que tomar en serio a Dios. Eso es lo que estoy diciendo. Hay gente que no toma a Dios en serio. Y cuando Dios habla, mejor es que tú obedezcas, que tú sepas que tienes que tomar a Dios en serio. Hay que honrarlo. Y entonces Él dará a conocer su pacto con nosotros. Carmen. Sí. Lo que pasa es que hay gente que se relacionan, tienen una relación con Dios part-time. Y eso pues debe de cambiar a una relación full-time cuando tú te transformas, transformas tu mente y tu corazón. Pero hay muchas personas que empiezan y lo quieren así de part-time. Quieren relacionarse con el Señor, pero part-time nada más. Cuando necesite. No envolvemos a Dios en todas las fases de nuestra vida. Y cuando Dios no está envuelto en todas las fases de nuestra vida, estamos cojos, hermano. Estamos cojos. Sí. Vamos a Juan 14:21. Estamos usando, hermano, le voy a pedir algo que me han pedido algunos hermanos. Y es que vamos a usar la misma versión de la Biblia mientras estamos leyendo. Si usted quiere buscar la versión popular o la NBI o Dios habla hoy, pues fantástico, pero mientras estemos leyendo aquí, vamos a usar la Reina Valera, que es si hay alguna versión que explica algo mejor, podemos dar la explicación, pero vamos a leer de la misma versión, si no les molesta, por favor. Juan 14:21, versión Reina Valera, ¿quién la tiene? Carmen, Reina Valera del 60. Sí, ok, está bien. Te pregunto, Reina Valera del 60. ¿Me está preguntando? Sí, esa es la que yo estoy usando. Ajá. Ok.
Sí, porque como hay diferentes versiones de la Reina Valera, por eso hago la aclaración. Reina Valera el Sí. 60. Sí, esa es Ok. sí, esa es la que tengo. Ok. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y manifestaré a él. Y me manifestaré. ¿Eso fue lo que dijiste? Me manifestaré a él. Sí, me manifestaré a él. Reina Valera el 60. Ok. So, el que oye mis mandamientos y qué? Y los guarda. Y los guarda. El que oye mis mandamientos y los guarda. Y guardarlos implica que usted los va a obedecer, no los va a desechar. Y los guarda. Entonces, ese es el que me ama, ¿verdad? Entonces, como nosotros le amamos, él también nos ama y me manifestaré a él. Obediencia, hermano, obediencia, ¿verdad? Dios te va a contestar en lo íntimo. Fíjense que no estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Estamos hablando de algo intrínseco, ¿verdad? Bien, del amor. El amor es intrínseco, amamos al Señor y porque amamos a nuestros esposos y a nuestros hijos, que nosotros le damos lo mejor, ¿verdad? Y hay correspondencia de un lado hacia otro por ese amor que existe entre nosotros. Juan 7:17. Amén. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo en mi propia cuenta. Bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, ¿verdad? Si la doctrina es de Dios o si Jesús, está hablando Jesús, si Jesús está hablando por su propia cuenta, porque cuando nosotros conocemos la voz de Dios, pues conocemos su palabra y sabemos identificar la palabra, la voz de Dios, porque Dios habla en base a qué? A su palabra, a su palabra. So viene otro a darnos una doctrina diferente, nosotros podemos decir, eso no es lo que dice la palabra, ¿verdad? Eso no es lo que dice. El Señor dice que esto en su palabra, y eso contradice la palabra. Y dice, si mi enseñanza, si estoy hablando de Él o si mi enseñanza proviene de Él, ¿verdad? Proviene, o estoy hablando por mi propia cuenta. So nosotros podemos identificarlo porque conocemos su palabra. Bien. De manera que tenemos que aprender a discernir su voz y cuando Dios nos habla, actuar de inmediato. Quiero aclarar, no siempre que Dios nos habla es para darnos una orden. Pero si nosotros estamos pidiéndole a Dios constantemente cosas, Dios nos va a contestar y usualmente nos contesta, pero nos dice que debemos hacer algo, ¿no? Porque siempre hay una parte que Dios hace y una que nosotros hacemos, ¿cierto? Sí, a lo mejor estamos diciéndole, orando por una persona y arreglar cuentas con una persona, Dios va y te dice, vete y pídele perdón. Porque nosotros queremos que esas cosas se ocurran mágicamente. Que nosotros oramos para que Dios cambie el corazón de la hermana, pero no estamos orando para que, ¿verdad? Dios cambie el corazón nuestro, cambie el corazón, porque ella es la que tiene la culpa, no soy yo. So Dios no está, a veces Dios nos dice, vete y pídele perdón a la hermana. Y dice, ¿cómo va a ser? ¿Por qué? No me toca a mí. Y comenzamos esa contienda, ¿verdad? Pues tenemos que ser receptivos a la voz de Dios y hacer lo que Dios dice, aunque nos luzca que no nos hace sentido, que es contrario a lo que nosotros pensamos. Porque a Dios a veces nos habla contrario a lo que nosotros pensamos, a lo que nos es lógico. Entonces, cada vez que Dios iba a hacer un milagro, decía, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú crees? Sí. Ok, si tú crees, tú tienes que hacer algo. Dios hace la parte. De parte de Él, te toca a ti. So, Dios a veces nos da una palabra de motivación, nos da una palabra de aliento, pero muchas veces Dios nos da mandatos como lo vemos en la Escritura.
Y entonces tenemos que estar receptivos a esos mandatos, ¿verdad? Tenemos que aprender a discernir tu voz y actuar de inmediato. Bien. So, Dios nos habla de diferentes maneras. Él no siempre te va a decir las cosas de una manera específica, hermano. A veces no nos dice el jamón, el queso y el pan hacen un sándwich. No. A veces te hablo del jamón, a veces te hablo del queso y tú tienes que identificar lo que tú tienes que hacer con ese jamón y queso. Tú tienes que aprender a poner rompecabezas junto, together, como dicen los americanos, ¿verdad? De aquí, de allá y aquí llegué. Esto es lo que me toca hacer. Eso, ¿verdad? Lo aprendemos a hacer en el tiempo, en el tiempo. Cuando estamos comenzando, ¿verdad? Pues a veces es más fácil, pero según vamos entrando en intimidad con el Señor, tenemos que aprender a hacer otras cositas. Y a veces Dios nos da una orden sin ninguna explicación. Y yo no diría, yo nunca he recibido una explicación de Dios. A veces, no es a veces, cuando Dios nos da órdenes, nos da una orden y usted la hace o no la hace. La hace o no la hace. De manera que tenemos que definir cuál es nuestra intención de obedecer a Dios. ¿Vamos a recibir su palabra o vamos a ser selectivos? Porque ese es el otro problema. Que a veces hacemos lo que nos gusta, pero lo que no nos gusta, no. Entonces empezamos a decir, ¿sería Dios el que me habló? Sería Él, porque yo, ¿verdad? Yo no estoy segura, yo tengo que pedir confirmación, porque yo no creo que fue Dios el que me habló. Se están riendo. Ustedes saben que es verdad. Hay que pedir confirmación cuando las cosas no nos gustan, no nos cuadran, somos selectivos. A veces decimos, sí, nos habló Dios, ajá, y nada pasó después de eso. Y después no entendemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, porque sabemos que Dios nos habló y Dios sabe que nosotros sabemos y fuimos desobedientes. Y a veces nos manda a prueba, nos pasa un tren por encima y a veces y nos dimos cuenta que fue por eso, ¿verdad? Porque no sabemos enlazar una cosa con la otra. A veces ni siquiera nos acordamos de qué fue lo que Dios nos dijo y en el tiempo nos damos cuenta, ¿verdad? Bueno. Yo quiero ver las respuestas de los que contestaron el survey. Yo le voy a decir cuáles la pregunta era, ¿verdad? Había una pregunta sobre la obediencia, no era una pregunta, sino que yo puse muchas razones por las cuales tal vez nosotros no obedecíamos a Dios, ¿verdad? Y ustedes podían identificar muchas a la misma vez, ¿verdad? Estoy entre el inglés y el español. La que más alta salió, después yo voy a chequear los resultados nuevamente para la gente que contestó un poco más tarde, pero la que más alta salió fue, no sé cómo identificar la voz de Dios. Esa con 30%. Luego, después de esa, salió con un 23%. Estamos preocupados si le habremos escuchado. No sabemos si en realidad lo escuchamos o no. Luego, un 15.4% dice que le da miedo hacer lo que Dios dice. Un 15.4% también no lo hace por orgullo, porque están cómodos, por la pereza. Un 7.7% dice que tienen incertidumbre de cómo hacerlo, de cómo comenzar. No saben cómo comenzar. Entonces hay otras respuestas que sacaron pocos por ciento, ¿verdad? Y son falta de compromiso y responsabilidad. Cuando tenemos coraje, tal vez tienen coraje con Dios y no quieren obedecer su voz. Dice
lo que Dios me está diciendo no me hace sentido. No me hace sentido. Y a mí me ha pasado esa experiencia, ¿verdad? No me hace sentido. Y yo, como no me hace sentido, yo no le he hecho. Y he caído en un pozo cenagoso. So, vamos después en la próxima clase, nosotros vamos a ver personas que Dios le habló y no le hacía sentido lo que Dios le estaba diciendo. Y vamos a ver consecuencias. Decepcionados con experiencias, ven que las experiencias pasadas hacen daño a nuestro compromiso, ¿verdad? Y a nuestra respuesta hacia Dios. Ocupados con otros intereses. Y el último que tengo aquí es poner en duda que la obediencia me va a llevar a una situación mejor. Y a veces vemos que lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? No nos hace sentido, pero el acto de obedecer nada más cambia la dinámica y Dios cambia las circunstancias. A veces pensamos que no nos va a llevar a un buen sitio, pero lo que Dios está probando es que nuestro corazón, Él sabe lo que hay. Esto de que Dios nos está probando para ver si nosotros somos obedientes, eso a mí me parece bien ilógico. Cuando usted oye eso, Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si nosotros vamos a ser obedientes o no vamos a ser obedientes. Los que no sabemos eso somos nosotros. Y Dios nos está mostrando la condición de nuestro corazón, nos está mostrando nuestra actitud hacia Él para que nosotros mismos nos reprendamos y digamos, yo tengo que cambiar esto. Eso es lo mejor que nos puede pasar a través de esa prueba. Que Dios nos confronte a nosotros mismos con nuestras actitudes y con lo que hay dentro de nuestro corazón, que a veces no sabemos lo que hay, pero a través de estas experiencias Dios nos las revela y nosotros vemos lo que hay y ahí es donde nosotros tenemos que tomar la ocasión para comenzar a orar en esa dirección y cambiar el curso de nuestras vidas en esa área. ¿Ok? Bien. Yo sé que pudiéramos estar hablando toda la noche de esto, pero vuelvo a repetir, comenzamos el estudio al revés, comenzando, ¿verdad? Cuestionándonos sobre la obediencia, pero en la próxima, ¿qué hora tenemos? Son las 8:14. En la próxima ocasión vamos a comenzar a ver ejemplos de la Biblia sobre la obediencia y si terminamos esta parte, entonces vamos a pasar a la segunda. Vamos a ver ejemplos de la Biblia de la obediencia y vamos a ver el tiempo. El tiempo que nosotros tardamos en obedecer también es importante. Vamos a ver esos dos aspectos. Y si terminamos eso, entonces vamos a la segunda parte. Ustedes la tienen en sus bosquejos. Pero yo le voy a añadir, yo le voy a enviar un bosquejo nuevo la próxima vez que termina la segunda parte que está ahí que yo les envié. ¿Ok? Porque ahí no está toda la información. Así es que, ¿algún comentario, algo que ustedes quieran añadir? ¿Se aburrieron? No. Ok. Bueno, yo espero que mediten en esto y que lo pongan por práctica, que le den cabeza. Lo que no están haciendo lo tienen que comenzar a hacer. Si queremos identificar la voz de Dios, hay que caminar hacia adelante, hermano. Hay que comenzar a crecer. ¿Ok? Así es que pongan eso por práctica y entonces vamos a despedirnos en oración. ¿A quién le pido oración? Le voy a pedir a Dianet que nos lleve en oración. Amén. Amén. Amantísimo Dios, te damos, Señor, y te bendecimos, Padre. Te damos gracias, mi Señor, por la palabra que traíste a nuestras vidas hoy, Señor. Permite que nosotros la pongamos en práctica, mi Señor, que hagamos la acción que debemos hacer, Señor, de seguirte y de conocerte cada día más para que tú dirijas nuestras vidas y podamos obedecerte plenamente y en confianza, sin dudar de lo que tú quieres de nosotros, Señor, que seas tú nuestro guía, Señor, y que estés siempre al frente de nosotros y nos lleves, Señor, a esa victoria que tú quieres darnos como iglesia, Señor, y individual a cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, Padre, porque sabremos que tenemos muchas promesas que se cumplirán en nosotros y en nuestras futuras generaciones, Señor, si decidimos obedecerte a ti, Padre Celestial. Gracias, mi Señor, porque
nos muestras tu cuidado, tu amor, Señor, cada día, Padre Celestial. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues yo los veo el jueves. Sí. Están presentes en Creciendo Juntos. Dios les bendiga. Les bendiga. Amén. Igualmente. Dios les pastora, bendiga. gracias. Muchas gracias. Bye bye. Dios les bendiga a todos. Bendiga. Amén, amén, bendiga. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Amén.